Bien, son las 7 de la mañana con 45 minutos, 7 con 45. Hoy es lunes 18 de septiembre del año 2023. Iniciamos esta tercera semana de este noveno mes. Muy bien, vamos a iniciar nuestro bloque de entrevistas y como ya es costumbre hemos invitado a Arturo Muñoz, lo tenemos ya en pantalla para hablar sobre algunos temas de importancia. Dina Boluarte y varios ministros de Estado han viajado, algunos de ellos tengo entendido que ya han llegado a Washington, Estados Unidos, para participar en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Es un evento que en efecto se realiza cada año, donde concurren los jefes de Estado. ¿Qué pretende Dina Boluarte allí? ¿Tiene esto alguna otra connotación más allá de lo formal que significa estar en las Naciones Unidas? ¿Pretende tener reconocimiento internacional Dina Boluarte, quizás respaldo de la comunidad internacional? A la vez, dentro de este equipo ministerial viaja también el ministro de Economía y Finanzas, quien dicen que va a ofrecer una conferencia de prensa en algunos minutos más. Me supongo que será antes de que parta en avión hacia los Estados Unidos, sobre todo por el tema económico, porque el fin de semana se ha conocido que el crecimiento se ha rebajado para el 2023, para culminar este año, sería de 1.1 o algo menos. Bueno, estamos con Arturo Muñoz para hablar estos temas. ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido a Controversia TV. Muy buenos días, Juan Antonio, y estamos nuevamente en una semana complicada para el Perú, porque en términos económicos, el Banco Central de Reserva prevé un crecimiento del 0,9% en este año. Es decir, estamos ante una cantidad enorme de meses en los cuales el PBI ha retrocedido, ¿no? El último dato ha sido de que en el mes de agosto hemos retrocedido 1.9, 1.3, en el mes de julio se retrocedió 0,9, en el mes de junio 1,4 y bueno, así hemos ido retrocediendo en estos últimos meses. Son 9 meses en los cuales el crecimiento del Perú ha sido prácticamente negativo y por lo tanto ya estamos, como se señala, en una recesión técnica. Se señala que la recesión técnica es cuando durante dos trimestres consecutivos la economía crece negativamente, ¿no? Es decir, no hay crecimiento, más bien hay decrecimiento del Producto Bruto Interno. En ese sentido, estamos ante una recesión ya prácticamente encima y que nos lleva pues a pensar de que la economía en casi todos los sectores más importantes, en el sector de manufactura, en el sector de agricultura, en lo que es digamos, una cosa clave que son los servicios, ¿no? Incluso el sistema financiero está mal. ¿Qué pasa con el sistema financiero? Lo más grave del sistema financiero es de que en este sistema tú tienes una, digamos, cartera de morosidad bastante pesada, es decir, gente que ya está dejando de pagar y por lo tanto, al dejar de pagar, los bancos entran a prestar con mayores requerimientos a la población que necesita un crédito. En ese sentido, el punto central de esta crisis no está resuelta por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el ministro Contreras, quien a las 8 de la mañana ha señalado que va a dar una conferencia de prensa, seguramente antes de partir a Estados Unidos, para tratar de calmar los mercados, porque la conferencia de prensa no es para calmar a la población, sino para calmar básicamente a los inversionistas, a las grandes empresas. Ya no es culpa de las movilizaciones, ya no es culpa
del gobierno de Pedro Castillo. Este atraso económico es culpa directamente del gobierno de Dina Boluarte, que no ha hecho nada, no ha tomado ninguna medida para evitar que el Producto Bruto Interno caiga, que la gente comience a decir, prefiero mantener mis soles en el bolsillo antes de invertir, ¿no? Entonces, esto ya no es un tema más que desde el punto de vista claramente económico, reconociendo de que la economía es la concentración de la política, ¿no? Entonces, el Claro. gobierno, desde un punto de vista político, no ha hecho nada, ¿no? Ahora, Arturo, bueno, Dina Boluarte dirá, bueno, o el ministro de Economía y Finanzas sobre el tema económico, bueno, acá hay efectos externos, ¿no? La crisis, o mejor dicho, la guerra entre Ucrania y Rusia, el tema de la crisis energética. Recuerda que también el fin de semana se daba a conocer otro informe donde el motor de Europa, Alemania, ha bajado su perspectiva de crecimiento, crecerá también 1.1%, Alemania siendo el motor de Europa, y que la crisis en Estados Unidos por el tema de las tasas de interés o la crisis que se está generando en China o el tema inmobiliario, un poco que complican el panorama internacional. ¿Cuánto lo externo incide en el país? En realidad hay todo un estudio donde se ve el crecimiento del Producto Bruto Interno muy ligado a la economía mundial. Pero curiosamente en ese estudio se señala de que mientras hay un conflicto, un problema crítico en algunos sitios, la economía peruana sube en su producción. Por ejemplo, al Perú le conviene enormemente la guerra entre Ucrania y Rusia, en tal caso entre la OTAN y Rusia, porque nosotros como, digamos, países productores de materias primas y en especial de minerales, entonces estamos en una situación bastante positiva porque justamente los países cuando están en guerra requieren minerales para poder fabricar armas. Y en ese sentido la producción debía de haberse elevado de los minerales y por eso es que el sector que, digamos, ha impedido que caiga más el Producto Bruto Interno peruano es el sector minero, ¿no? En ese sentido, la minería ha tenido un acicate. Por otro lado, el Perú es productor de alimentos, ¿no? Un alimento que sale de la costa, el alimento que sale de la selva, ¿no? Y ahí podemos ver de que hay una mayor demanda de alimentos en el mundo y el Perú se va a convertir, por ejemplo, en un gran proveedor de aceite de oliva, de frutas, ¿no? De menestras, y eso debía de elevar la producción agrícola. ¿Qué es lo que ha cometido? Por eso es que le señalo que el Estado ha sido el principal causante. ¿Qué es lo que ha impedido que esta coyuntura favorable para el Perú no sea aprovechada por el Estado? Lo que ha impedido es la política del gobierno. Por ejemplo, en cuanto a insumos para la agricultura, si el Perú hubiera pensado solamente como Perú, hubiera comprado los elementos nitrogenados que envía Rusia y que los está enviando incluso en algunos casos para el África gratuitamente, porque los elementos nitrogenados que produce Rusia nos costaban a nosotros 40 soles el saco de 50 kilos, hoy día nos está costando entre 130 a 230 según la coyuntura, porque vienen de otro país, pero si lo hubiesen seguido comprando de Rusia, hoy día tendríamos nosotros un promedio de 50 soles por elementos nitrogenados que sirven para abonar la tierra y que obviamente hubieran bajado enormemente los costos agrícolas, así como un conjunto más
de productos que venían de Rusia y que los han cortado sencillamente por hacer caso a Estados Unidos. Cuando un país es soberano, mira y dice, a mí me conviene comprar lo que está más barato para mí. Es cuando uno va al mercado, ¿no? Por más que tenga un casero, si el casero está vendiendo a 2 soles más el kilo de cebolla, se va donde la caserita del costado que tiene la cebolla 2 soles menos. Entonces, igualito es el Perú. El Perú debió haber comprado donde le vendían lo más barato los insumos agrícolas. Y en cuanto a la exportación, Yacu, el niño costero, le echan la culpa al corte de carreteras, pero ¿qué sucede? Que ha habido sequía y hay sequía en Puno y el Estado no ha invertido un centavo en prever cosecha de agua, que es fácil de hacerla. Recordemos que en los desiertos de Chile hay un conjunto de técnicas para retener el agua y poder sembrar. Imagínense Chile, bueno, esa técnica la han traído en algunos casos de Israel. Israel y Chile, que tienen desiertos como territorio, tienen un conjunto de técnicas para evitar que las sequías afecten a su agricultura. Eso no se ha hecho, que son sumamente baratas y fáciles de poner. En el caso de la reconstrucción con cambios del norte, sencillamente fue una caja de Pandora y a cada rato salen corruptos que atentan contra la economía del norte del Perú y por lo tanto los agricultores que también han sufrido inundaciones y también han sufrido golpes de la naturaleza, sin embargo, no han tenido la participación del Estado, no digamos apoyo, porque el Estado está obligado a intervenir en esos momentos para facilitar la producción del país, porque tiene que garantizar la soberanía alimentaria, ¿no? Y no lo ha hecho. No se ha canalizado los ríos, no se ha restablecido el respectivo, digamos, sistema de irrigación del conjunto de los valles. Por ejemplo, Tambo Grande está produciendo a 30% de lo que producía. Ha habido un cambio climático, evidentemente, y ha habido una, digamos, falta de floración de los limones, de los limoneros, y por lo tanto tenemos menos producción de limón en Tambo Grande, que es uno de los principales valles que nos abastecen de limón. Y allí hay técnicas para disminuir la temperatura, ¿no? Se colocan un conjunto de mallas raché y en vez de estarse metiendo millones de soles al bolsillo, los funcionarios han podido tranquilamente ver formas en las cuales disminuir la temperatura en el campo y, lógicamente, permitir que un elemento tan básico en la mesa peruana no falte, ¿no? Y aquí un conjunto de medidas que se han podido dar y que, sin embargo, el Estado no ha hecho ni una, no ha dado un centavo, no ha invertido un centavo en aminorar, en mitigar el cambio climático, los efectos del cambio climático, y mucho menos en lograr que haya, por lo tanto, insumos baratos para el Perú, ¿no? Claro, Leo, lo que aparece hoy en el portal de Perú 21, donde se consigna esta información de la que estamos hablando, ¿no? Dice lo siguiente, por ejemplo, no sé si la puedes apreciar en pantalla, que es lo que titula su sección económica Perú 21. La economía peruana registró su segunda caída más alta en el año. En julio, la producción nacional se redujo en 1,29%, con lo cual ya acumula un retroceso de 0,58%. Mientras tanto, el Banco Central de Reserva modificó la baja de su proyección de crecimiento económico para este año, pasándolo de 2,0 a 0,9%, casi la mitad. En julio, el actual ministro de Economía, Alex Contreras, aseguró que en ese mes se registraría la tasa de crecimiento más alta. Sin embargo, los resultados lo desmienten para perjuicio de los bolsillos de los peruanos. Según los datos del INEI, en el séptimo mes la producción registró una caída de 1,29%, el segundo retroceso más alto en lo que va del año 2023. ¿Está trabajando mal Alex Contreras o es el gobierno en su conjunto?
Bueno, recordemos que en la época de Pedro Castillo hemos tenido ministros neoliberales. Y con Pedro Castillo, los ministros neoliberales y Julio Velarde no tuvieron ningún problema en dar las medidas que necesitaban. Y ahí la economía estuvo creciendo normalmente, ¿no? Entonces, es un problema básicamente del ministro. Obviamente es un ministro que no ata ni desata, es un ministro que evidentemente fue viceministro de varios ministros anteriores y parece ser que sencillamente está trabajando en contra de la propia Dina Boluarte y en contra de, evidentemente, de toda la población peruana. Creo que Contreras debería de salir, debió haber sido el principal cambio inmediato que debió haber hecho la ministra o la presidenta Dina Boluarte y debió haber colocado a una persona mucho más proactiva. Dentro del mundo los neoliberales también hay gente bastante, digamos, inteligente, ¿no? Podría haber buscado a Alonso Segura, ¿no? Que hizo muy buena labor como ministro de Economía en la época de Ollantumala, ¿no? Pero este ministro parece ser que es un empírico, ¿no? Es una persona que se dedica básicamente a la astrología más que a la economía. Entonces, creo que por ese lado, los ministros de Economía tienen mucho poder. Aquí en el Perú tienen excesivo poder. Aquí el ministro de Economía lo que dice, nadie le contradice. Y en este caso, Contreras se contradice a sí mismo y no hace, se lleva la contra y lo que está haciendo es provocar una crisis de gran magnitud, ¿no? Entonces yo creo que el principal cambio que debemos de ver a la llegada de Boluarte para el Perú debe ser la del ministro de Economía, ¿no? Bueno, en el tema de la reconstrucción, pues se han hecho poquísimos cambios. Eso hubiese podido reactivar la inversión pública, porque también tenemos conocimiento que la inversión privada prácticamente está en cero, es decir, no hay, digamos, los elementos de crecimiento, ¿no? Para, digamos, el empuje que podría dar el sector privado. ¿Por qué también está tan constreñido el sector privado? Mira, hay un asunto bastante interesante, que es que las inversiones se han ido disminuyendo en el Perú. Ya no se le puede echar la culpa a Castillo, ¿no? Todos quieren decir, bueno, el año y medio que estuvo Castillo fue el año de retroceso del Perú, el 7 hizo mucho daño, ¿no? La verdad es que la inversión privada en el Perú es una inversión especulativa más que una inversión productiva. Nosotros nunca hemos tenido grandes inversiones en el sector manufacturero, en el sector agrícola. Lo que hemos tenido básicamente son inversiones en el sector minero y en el sector financiero, en el sector de comunicaciones, donde es básicamente especulación. No es una inversión que podamos decir va a permitir mantener una economía sólida o una economía sana porque se va a enfrentar a la industria. El caso concreto es Arequipa, ¿no? Arequipa es básicamente servicios. En Arequipa no se ha instalado una gran empresa productiva industrial, más bien ha desaparecido el parque industrial del Palomar y el parque industrial de Río Seco está languideciendo, ¿no? Con las pocas industrias que hay allí. Y recordemos que nosotros teníamos 4 parques en vistas. En provincias no hay ninguna inversión productiva. Entonces, desde ese punto de vista, la inversión privada en el Perú nunca ha sido una inversión productiva, más bien ha sido una inversión que se ha dedicado a examinar especulativamente dónde puede ganar, si metían $1, ganar $2 al otro día, ¿no? Y en ese sentido, la inversión privada no es el principal aliciente para una economía sana en el Perú. Y la inversión pública tampoco, porque la inversión pública ha caído enormemente cada año porque
se habla, ¿no? Este año el presupuesto de la nación ha subido en un 10%, ¿no? Hemos pasado a 250.000 millones de presupuesto de la nación, y etcétera, etcétera, y a nombrar que en salud se ha aumentado 20% más, en educación tanto, pero al final del año, en ejecución presupuestaria, siempre estamos con el promedio de 65-70% de ejecución. Y eso es lo que cuenta. O sea que al final nunca llegamos a ejecutar todo el presupuesto, por lo tanto, las cifras rimbombantes que se ponen allí no tienen ningún significado en términos de inversión pública, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que el Estado peruano ha entrado ya también en un trombo en el cual se ha vuelto tan ineficiente, que lo mejor sería poner a gente completamente novata para que pueda y que tenga muchos ánimos, como lo han hecho en otros países, gente que a veces no tiene ni siquiera una profesión, con un criterio sencillo de querer sacar adelante a su país, lo han puesto adelante, ¿no? Entonces creo que en ese sentido podríamos nosotros decir de que el Perú tiene que reaccionar para que la inversión pública y la inversión privada vayan directamente a invertir en lo que es la vena de la economía, que es la producción, ¿no? No hay sonido, Marco. Justamente estábamos acá consignando porque se entiende que a las 8 iba a ofrecer la conferencia de prensa del señor Alex Contreras, y estamos un poco a la expectativa de esto. Incluso esta información ya se ha colgado formalmente en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero te mencionaba esto del sector privado. Y fíjate, esta es la información que se consigna hoy en la sección económica del diario La República. Vamos a ver si la podemos colocar en pantalla. Me avisan de producción, si es que ya la tenemos. Ahí está cargando, a ver si esperamos un instante, 8 de la mañana con 8 minutos, para ver, ahí está. Esto es lo que se consigna en este portal del diario La República, que dice lo siguiente: inversión privada en picada, cerrará en menos 5,3% este año. En minería, la construcción será del 18,1% por la falta de grandes proyectos y poca confianza empresarial, según el BCR. Esta es información oficial, ciertamente. Industrias exigen shock de inversiones que priorice a las MIPES, entre otros datos, ¿no? Y agrega: la desaceleración del PBI cayó 0,5% en el primer semestre y se espera que cierre el año debajo del 1%. Se explica en gran parte por la contracción de la inversión privada y la baja de confianza de los consumidores y empresarios, según el último reporte del Banco Central de Reserva. Por eso te hacía la mención al tema de la inversión privada. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en economías como las nuestras, la industria de la construcción, entre comillas, se convierte en el motor de la economía. Cuando la construcción crece, crece el resto de ramas de la economía, ¿no? El sector construcción ha caído en un 19% en la práctica, y eso nos indica, según ellos, de que no hay grandes proyectos. Y los grandes proyectos son los proyectos del Estado. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera salido Majesiguas 2 en Arequipa? Solamente en el primer día se hubieran contratado 3.500 trabajadores de construcción civil. Hubieran habido alrededor de 12.000 puestos de trabajo en el primer mes. Eso gracias al proceso de inicio de construcción de Majesiguas 2, donde tienen que ir a ver tuneladoras, tienen que ir a ver carreteras, etcétera, ¿no? En ese sentido, proyectos de construcción no solamente son edificios, ¿no? Están represas, ¿no?
Están, por ejemplo, en el caso del norte, el caso de Garito Ciego, ¿no? Que es una represa que está casi como la de Aguada Blanca colmatada. ¿Qué hubiera pasado si el proyecto de descolmatación de Garito Ciego hubiera comenzado? Tranquilamente habría habido la contratación de por lo menos unos 1.200 a 1.500 trabajadores de construcción civil en esa zona y obviamente una enorme cantidad de alquiler de máquinas de gran calibre, y eso hubiera significado pues una inversión sumamente significativa que hubiese sido una inyección directamente a la vena de la economía peruana, que hubiera permitido arrastrar al resto de sectores. ¿Por qué construcción en países como el nuestro es importante? Porque en construcción, tú cuando vas a construir una casa, por ejemplo, al comienzo necesitas los agregados, arena, cascajo, después necesitas el cemento, después necesitas la pintura, los acabados, las llaves, las maderas, las puertas, etcétera. Entonces, intervienen todas las industrias en la casa, ¿no? Incluso, hasta la agricultura se ve beneficiada porque algunas personas dicen, bueno, tengo que sembrar plantas, etcétera, y los viveros comienzan a tener una mayor demanda de plantas. Es una industria que jala al resto de los sectores. Por eso es que se dice que la construcción es el motorcito de países como los nuestros. No es sano, no es sano, pero es la forma como tú puedes reactivar. No por gusto en la Venezuela de Chávez se hizo la Misión Vivienda, ¿no? Y la Misión Vivienda han construido cerca de 5 millones de viviendas ya hasta este momento en Venezuela. ¿Por qué? Porque eso dinamiza el conjunto de la economía, ¿no? Obliga a producir a todas las demás porque tienen una demanda de parte del Estado. En el caso del sector construcción en la parte privada, que son básicamente edificios, ¿no? Evidentemente también se han retraído. Ya los grandes edificios de Lima han comenzado a caer en su construcción, ya no hay tantos. En el caso de Arequipa tampoco, no tenemos ningún proyecto a la vista, salvo uno que quiere destrozar el paisaje arequipeño ahí en la Recoleta, ¿no? Entonces, evidentemente, la construcción de edificios ha caído a nivel nacional. Y eso producto de que hay gente que, digamos, puede comprar un departamento, pero no le alcanza su sueldo. Por ejemplo, si el departamento estaba en $100,000, pues sencillamente mucha gente dice, esos $100,000 ya no los gasto porque de aquí a un tiempo voy a necesitarlos para comprar alimentos, ver problemas de salud, ver problemas de estudios de mis hijos, etcétera. Ya no se arriesgan a comprar porque no van a saber si realmente van a tener los ingresos que tienen el día de hoy. Entonces, eso ha llevado a que construcción se venga abajo y el resto de sectores también se retraigan. En el caso de la agricultura, ya lo hemos explicado, es por una falta de una política adecuada en el sector agrícola de parte del gobierno, ¿no? Una política muy ligada a Estados Unidos que nos ha evitado tener insumos baratos que hoy día están prácticamente botados en el mercado mundial, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí la inversión privada es una inversión que está sujeta básicamente a su gran cliente, ¿no? El gran cliente de la inversión privada es el Estado, ¿no? El mejor cliente de un privado es el gobierno de turno, por eso se pelean siempre por ver quién es el presidente, porque las empresas florecen cuando el presidente es amigo de ellos, ¿no? Y en ese sentido, el gran cliente del Perú se ha venido abajo, ¿no? Y lo que tenemos más bien son grandes estafadores que están en cargo de proyectos del Estado y que terminan no haciendo nada, ¿no? Bien, y un poquito alejándonos del tema económico, que ciertamente es muy preocupante, sobre todo en estos tiempos, porque hay una repercusión también del ámbito internacional. Dina Boluarte, por la información que tenemos, ya ha ingresado
a Washington, se está dirigiendo a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas y bueno, se va con estos ministros de Estado. La pregunta es, Arturo, ¿qué pretende Dina Boluarte? ¿Solamente hacer una visita de cortesía a las Naciones Unidas? ¿Pretende tomarse fotos con toda la, digamos, los jefes de Estado y de gobierno del mundo? ¿O ella busca un reconocimiento internacional a raíz de las protestas que se vivieron en diciembre y enero de este año en el Perú? Dina Boluarte tiene una imagen sumamente negativa en el extranjero, al punto que prácticamente 7 embajadores en el Perú de alto nivel, estamos hablando de Australia, de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, o sea, de Inglaterra, como nosotros lo conocemos, ¿no? Del propio México, ¿no? Han firmado un documento en el cual llaman a que se respete el Estado de Derecho, a que no se intervenga a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es decir, embajadores de un alto nivel, como el propio Estados Unidos, la propia Lina Kennedy, han firmado ese documento. Y eso repercute afuera. El propio representante de las Naciones Unidas, Garulevich, en el Perú, ha llamado la atención al Estado peruano a nombre de las Naciones Unidas. Entonces, el peor imagen nunca un gobierno lo ha tenido. Nunca se le ha dado un jalón de orejas desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nunca a un gobierno peruano se le ha hecho semejantes llamados de atención en tan pocos meses por parte de los organismos internacionales y de los representantes de las principales embajadas en el Perú. Entonces, lo que tenemos por delante es un gobierno que ha perdido total credibilidad, no solamente al interior, sino en el exterior. Entonces, Dina Boluarte, ¿qué ha dicho? ¿No? Me voy a centrar en algunos temas que son claves. El primero, la reactivación económica. Bueno, de reactivación no puede decir nada porque ya con el último dato que ha salido de que estamos en recesión práctica, técnica, ya pues ya no puede hablar mucho. Que es culpa de este gobierno. El segundo ha dicho, voy a hablar sobre el respeto de los derechos humanos que tenemos en el Perú. Y lo que estamos viendo es de que el respeto a los derechos humanos no hay por ningún lado. Han muerto. Recuerda que a nivel mundial los derechos humanos no solamente son los derechos civiles, ¿no? El derecho a la reunión, el derecho a la movilización, el derecho a la vida, ¿no? Sino que hay derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, los derechos económicos, el derecho a la salud, ¿no? Y hace poco hemos visto una noticia donde en un determinado sitio, producto de algún evento, han muerto como 80 personas, ¿no? Entonces, producto justamente de la falta de cercanía del Estado. Entonces, en ese sentido, en cuanto a derechos humanos, sea de primera, de segunda, de tercera o de cuarta generación, no puede presentar ningún avance. En el otro aspecto, has dicho, yo soy totalmente respetuosa del Estado de Derecho. El Estado de Derecho con una fiscal que no avanza ni siquiera en una denuncia tan concreta, como por ejemplo la denuncia de estas niñas que por inteligencia artificial las presentaron desnudas y que hasta ahora están conviviendo con sus victimadores, ¿no? En el colegio. Evidentemente, ¿qué puede decir en derechos humanos? Cuando está ya en lo máximo, ¿no? Copando la Junta Nacional de Justicia, copando, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ya en Estado de Derecho no hay ningún tipo de demostración. Entonces, lo que ella ha querido ir es a tratar de lavarse la cara, pero detrás pues no tiene ningún tipo de mea culpa, no ha hecho ningún tipo de descargo de todas las acusaciones que se le ha practicado en estos 9 meses que está, ¿no?
Bien, ok, vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía tengo entendido que no ha empezado la conferencia de prensa del ministro Alex Contreras. Tiene que decir y aclarar muchas cosas importantes. Las proyecciones se han venido abajo, tanto en la inversión privada como pública, y eso es preocupante, sobre todo porque encima tenemos al fenómeno global, al fenómeno del Niño, la reconstrucción está en cero, no se han destrabado grandes proyectos. Y bueno, no sé si estamos en piloto automático, aunque creo que ni siquiera hay piloto, ¿no? En fin, gracias Arturo. Vamos terminando la entrevista y veremos qué es lo que dice en unos minutos más seguramente el ministro del sector y lo que dirá también Dina Boluarte en las Naciones Unidas. Gracias. Gracias a ti, Marco Antonio, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Ha sido Arturo Muñoz, analista político, hablando sobre el tema de economía y también sobre esta visita a esta Asamblea de las Naciones Unidas. Ciertamente va a ser bastante coyuntural porque naturalmente a partir de la guerra de Ucrania se ha reavivado esta suerte de enfrentamiento entre grandes potencias, ¿no? De una parte Rusia con China y con la guerra en Ucrania y de otra parte Europa, la Europa occidental y Estados Unidos. Y claro, ciertamente lo que ha ocurrido hace algunas semanas atrás, el tema de los BRICS. Habrá otro bloque ahí, se reactivará realmente esto y esto hará caer el dólar, que es la moneda más importante en el mundo. Veremos. Muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a retornar 8 de la mañana con 22 minutos, 8:22. Vamos a ver si podemos tener un extracto de lo que diga el ministro de Economía, Alex Contreras, en un instante. Se entiende que a las 8 ya debió iniciarse la conferencia de prensa. Volvemos en breve. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno, documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres.
cómplices de ensueño. Detalles, eventos y más. Bien, 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26, mientras esperamos la conferencia de prensa del ministro Alex Contreras, que ya debe iniciarse en algunos instantes. Bien, vamos a ver si podemos colocar parte de la llegada de las delegaciones a las Naciones Unidas, cuya sede está en Washington, capital de los Estados Unidos. Cómo llegan las delegaciones que participan a este importante foro mundial. ¿Qué será también de Putin, no? Suponemos que Putin llegará, porque no ha ido a varias cumbres. A ver, veamos lo que está pasando allí. A ver. Sí, tenemos. 11 de la mañana, hora local de Nueva York, 10 de la mañana Perú, la presidenta Dina 8:27, va a participar del diálogo de líderes. La jefa de Estado va a hacer el uso de la palabra. Ella va a ser la séptima oradora de este evento y, como señalábamos, se calcula que su participación se dé cerca de las 11 de la mañana, hora local, 10 de la mañana, hora Perú. Estamos ya a la expectativa del ingreso de la presidenta Dina Boluarte. Están ingresando los miembros de las diferentes delegaciones. Hay que señalar que son 193 estados miembros de la ONU quienes hoy inician su participación durante toda esta semana de alto nivel. Por ello que la policía de Estados Unidos, así como las diferentes instituciones, han resguardado todo alrededor de la sede principal de la ONU. Como señalábamos, la presidenta Dina Boluarte hoy a las 11 de la mañana inicia ya su participación en este 78º periodo anual de asambleas generales de la ONU. Los medios también de los diferentes países del mundo se hacen presentes para poder cubrir este importante evento. Es la primera vez que una presidenta de nuestro país, la primera presidenta del Perú, participa en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Anteriormente... Bien, es la 78 Asamblea, ¿no?, de las Naciones Unidas. Como decía el narrador, esta primera vez que una mujer presidenta en esas condiciones concurre a este importante evento. Bien, 8 de la mañana con 29 minutos, 8 con 29. Vamos a presentarles la portada de Controversia en un instante para que ustedes puedan apreciar los temas que trae en su edición de esta semana o de este día de hoy lunes. Sí, 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ver si podemos tener ya la portada de nuestro periódico. Bien, el tema principal es la captura de 5 jóvenes suplantadores de exámenes. A ver, tenemos la pantalla, podemos apreciar, 8 con 30 minutos, ahí está.
Esos son los temas que trae. A ver, el tema central. Capturan a banda los cerebritos. Iban a suplantar a postulantes para dar el examen a la UNSA. Y ahí están pues, las fotos de estos muchachos que se dedicaban a este tipo de cosas, ¿no? Era para la primera fase. Son Junior Castro Núñez, de 20 años, Esmeralda Cáceres, de 21, Karim Parra, de 19, Regis Cadillo, de 22, y Catherine Guamán. 4 damas, 4 mujeres y un varón. Imagínense a lo que se dedican estos jóvenes. Ahí están las fotos de estos cerebritos. Bueno, otro tema. Capturan a profesor de atletismo. Fue sentenciado a 20 años de cárcel por tocamientos indebidos a escolar. Es Fernando Gallegos y ahí aparece precisamente la foto en la portada del periódico Controversia. Bueno, el tema es pues que este profesor ya fue sentenciado, ¿no? Estaba prófugo, digamos, y ha sido capturado en las últimas horas. Bien, a ver, otros temas que trae nuestro periódico para hoy. A ver, un poco achicamos y vamos al tema superior. Apuñalan a 2 varones por el centro comercial Plaza Norte en Cerro Colorado. Uno de ellos salía de una discoteca. Uno se encuentra grave, está en el hospital. Los acuchillaron. Bueno, a ver, otro tema. Otro incendio forestal, más de 3.000 hectáreas quemadas y 2 heridos. El hecho ocurrió en el distrito de Maca, en Cayoma. Bien, un sujeto acuchilla a su amigo después de haber libado licor en hostal junto a otros compañeros. Esto ocurrió en Orcopampa. Es un menor de iniciales, JM Che. Bueno, se entiende que hubo peleas entre ellos, ¿no? Denunciarán al alcalde de Chala y funcionarios por la contratación irregular de trabajadores. Y ahí aparece el sexagenario u octogenario alcalde de Chala. Piden se declare la nulidad del concurso CAS. Estos son los temas que se cocinan en la portada de Controversia, ¿sí? Con el tema de los cerebritos y quienes intentaban postular o ayudar a postular a jóvenes. Bueno, ahí está, pues ahora no sabemos qué sanción les corresponderá. 8 de la mañana con 33 minutos, 8:33, vamos terminando el programa para hoy. Bueno, parece que todavía no se ha iniciado la conferencia de prensa del ministro Alex Contreras, quien ha dicho que, bueno, a través del informe del Banco Central, que el crecimiento será de 0,9%, nada más para este 2023. Y nosotros que hacíamos a ritmo del 6%, del 4%, consecutivamente en tiempos posteriores, y crecer o de crecer a 0,9% ya es muy preocupante. Muy bien, vamos terminando nuestro programa para hoy. Eso es todo. Buen inicio de semana. Estaremos en un instante seguramente ya de manera directa con la conferencia del ministro Alex Contreras. Eso es todo. Hasta entonces.